entrar, o seguir más bien, con la enseñanza de la plenitud del Espíritu. Por eso lo llamamos la Trinidad de Dios, dentro del contexto de la Trinidad de Dios, Padre y Espíritu Santo. Dios, el Espíritu, su plenitud, parte tercera. Los ubicamos ahí y la plenitud del Espíritu. Porque si bien es cierto que Dios da su Espíritu sin medida, como dice la palabra, y Dios lo quiere dar, se refiere no a la persona del Espíritu, por supuesto es para los creyentes, pero lo que es la llenura del Espíritu, a eso nos estamos refiriendo, la plenitud, la llenura, Dios la quiere dar siempre. No obstante, tiene eso algunas condiciones en cuanto a nosotros, que eso vamos a estar viendo. Frecuentemente se han señalado tres sencillos mandamientos como la condición para ser llenados con el Espíritu. Vemos en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 19, que se da el siguiente mandamiento. Leemos: no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Es una orden bien clara. No tiene ningún problema esto de entenderse. No apaguéis el Espíritu. Luego veremos más sobre esto. El segundo mandamiento lo vemos en Efesios 4:30, que se instruye a los cristianos diciendo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. No tenemos que entristecer, no tenemos que contristar, que es lo mismo, al Espíritu Santo de Dios. Segundo mandamiento. Tercero, como instrucción más positiva, la vemos en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu. Eso estuvimos hace un domingo o dos, estuvimos hablando sobre esto, estuve predicando sobre esto. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entendemos que andar en el Espíritu es andar conforme a la obra del Espíritu, en nuestro espíritu, en nuestro hombre interior, y andar de esa manera, no conforme a la carne, sino conforme a la obra de Dios en nuestras vidas. Eso estuvimos viendo. Estos son los tres mandamientos. Y seguimos. Aunque otros pasajes arrojan luz sobre estas básicas condiciones para ser llenados con el Espíritu, estos tres pasajes resumen la idea principal. Vamos a verlo de nuevo, porque esto es primordial. Queremos ser llenos del Espíritu, y muchos cristianos, yo creo que la mayoría, es decir, todos dirán: sí, yo quiero, amén. Bueno, pues para eso hay que cumplir con esas tres premisas. Uno, no apagar el Espíritu. Veremos cómo se puede apagar el Espíritu. Dos, no contristar al Espíritu. Veremos cómo se puede contristar al Espíritu. Y en positivo, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Bien? Bien. Uno, el mandamiento de no apagar el Espíritu en 1 Tesalonicenses 5:19, aunque no se explique en su contexto, porque no lo hace, está usando en forma obvia la figura del fuego como un símbolo del Espíritu Santo. El fuego es un símbolo del Espíritu Santo. Cuando los 120 estaban en el aposento alto, en el momento de Jerusalén, en el momento preciso, descendió sobre ellos el Espíritu Santo en forma de llama de fuego. Como llama de fuego, dice, no es que fueran llamas de fuego de una manera literal, eran como llamas de fuego. El aspecto era similar al de una llama de fuego. Y ese es el símbolo del Espíritu Santo, y esa fue una manifestación visible del Espíritu Santo que todos pudieron experimentar y que fue irrepetible. No se ha vuelto a repetir, no ha surgido más nunca, fue aquella vez. Entonces, símbolo del Espíritu Santo, la figura del fuego, la forma en que se hace mención de apagar el fuego en Mateo 12:20 y en Hebreos 11:34 se ilustra lo que se quiere decir. Si por un lado nos dice no apaguéis el Espíritu, claro, ¿qué es lo que se puede apagar? El fuego se puede apagar. Pues esto es un símbolo, es una señal, es una manera de decir que no debemos justamente eso, apagar el Espíritu. Así como se puede apagar un fuego, no se debe apagar el Espíritu. De acuerdo a Efesios 6:16, que vemos que el escudo de la fe es capaz de apagar los dardos de fuego del maligno. Por consiguiente, apagar el Espíritu es ahogar o reprimir al Espíritu y no permitirle que cumpla su obra en el creyente. ¿Cómo es posible que un ser humano pueda impedir al Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo es posible, verdad? Nos preguntamos. Si es Dios, ¿cómo un hombre puede interpretar? Bueno, porque Dios lo quiere así. Porque Dios lo ha dispuesto así. Es decir, que nosotros, si tomamos decisiones equivocadas, si pecamos, si entramos en un camino que no es el correcto, no es el de Dios, pues podemos llegar a apagar el Espíritu. ¿Por qué? Porque no se puede. No es incompatible una cosa con la otra. No se puede estar lleno del Espíritu y disfrutar de la plenitud del Espíritu y al mismo tiempo andar de manera torcida delante de Dios. No se puede. Así que de esta manera sí, Dios permite que nosotros podamos oponernos al Espíritu, lamentablemente, ¿verdad?
lamentablemente. Y este ejemplo sí es interesante. El escudo de la fe es capaz de apagar los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego del maligno es lo contrario al espíritu, ¿verdad? Son los dardos de fuego del maligno, es del maligno. Mientras que si el espíritu está representado por el fuego santo, por decirlo de alguna manera, pues entonces es todo lo contrario. Así como se puede apagar los dardos del maligno a través de la fe, es a través de lo contrario, de no andar en fe, de andar en un camino contrario a la voluntad de Dios, que apagamos el espíritu. Es al contrario. Bien, seguimos. Entonces puede definirse simplemente como el decir no, o de no tener la voluntad de dejar el espíritu conducirse a su manera. Significa que cada vez que un cristiano resiste, va resistiendo al Espíritu Santo, es decir, se opone a la voluntad de Dios para levantarse en su propia voluntad, pues ahí es donde el espíritu evidentemente es apagado, como no puede ser de otro modo. Bien, vemos que esto fue el pecado original de Satanás, que fue la rebelión contra Dios. Lo vemos en Isaías 14:14. Y cuando un creyente dice yo quiero, yo quiero, bueno, está diciendo lo mismo que el diablo dijo, ¿no? Yo seré tan alto como, yo llegaré a lo más alto del monte de Sion, lo superaré, seré semejante a Dios, yo, ¿no? Una simple criatura no puede decir eso, solo Dios puede decir eso. Dios es el yo soy. Pero una criatura no puede decir yo soy, porque sencillamente no tiene vida en sí mismo, el diablo tampoco, aunque le hubiera gustado que fuera de manera diferente. Ese yo quiero es terrible, porque es lo contrario a lo que dijo Cristo en Getsemaní, cuando dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42, eso es lo que el Señor dijo, ¿verdad? Le dijo al Padre, no, yo estoy pasándolo mal, porque él estaba sintiendo el peso del pecado de los hombres encima de sí mismo cuando él era sin pecado. Básicamente esa era la razón principal, no tanto física, que también, pero sobre todo espiritual. Y sin embargo, él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. ¿No? Es todo lo contrario a lo que el diablo dice, es todo lo contrario a lo que el mundo dice, es todo lo contrario a lo que la rebelión dice, es todo lo contrario a lo que lamentablemente cristianos dicen cuando se levantan en su propia voluntad y niegan de esa manera la voluntad de Dios en sus vidas. ¿Ven? Para que pueda experimentarse la plenitud del Espíritu es necesario para un cristiano que rinda su vida al Señor. La rendición solo es posible a través del Espíritu, pero es un acto que implica nuestra voluntad. Y aquí no tiene nada que ver con el tema del albedrío, tiene que ver con la voluntad humana. Porque algunos dirán, bueno, pues si no tenemos libre albedrío en su manera completa, no, pero tenemos la suficiente voluntad como para poder buscar el agradar a Dios, o todo lo contrario, como además es natural, si quiere, ¿verdad? De la misma manera que podemos optar por escoger una cosa u otra, en términos naturales, y quizás no tenga ninguna importancia a nivel espiritual ni a nivel trascendental, y de la misma manera también podemos escoger cosas que tienen que ver con el agradar a Dios o el desagradar a Dios. Es lo mismo, es la voluntad nuestra, y eso por supuesto que sí lo tenemos. Por lo tanto, la rendición, si bien la ganó Cristo para nosotros, porque Él se rindió, nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, los cristianos, por lo tanto podemos obrar, debemos obrar en el Espíritu de la rendición de Cristo, ¿verdad? Nosotros, porque dice que no lleve su cruz, ¿verdad? O sea, Cristo llevó la cruz, nosotros somos llamados también a llevar la cruz, que significa rendición. Significa rendición ante Dios, no ante nada otra cosa, sino ante Dios, ¿verdad? De la misma manera, nosotros, como digo, tenemos que hacer justamente eso. Se nos exhorta a vivir una vida rendida al Señor. Entonces, no estaremos apagando el Espíritu, no estaremos contristando el Espíritu, y sí podremos pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu constantemente, que es lo que Dios quiere, además su voluntad. Pero lo que no podemos es jugar doble juego, lo que no podemos es pedirle a Dios que nos llene el Espíritu y al mismo tiempo nosotros andar conforme a nuestra sola voluntad, conforme a nuestro propio deseo, sin contar con la voluntad de Dios. No podemos, tenemos que escoger. Tenemos que escoger, en definitiva, o agradar a Dios o desagradar a Dios. Eso es tan fácil de entender como se está diciendo. Entonces, al hablar de la rendición a la voluntad de Dios en la vida de un cristiano, Pablo escribió en Romanos 6:13 al respecto. Él instruyó de la siguiente manera, leemos: y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pues ahí nos da la instrucción de cómo hacerlo, ¿verdad? Todo implica una rendición.
sin equal. Aquí se declara claramente la opción ante cada cristiano. Él puede rendirse a sí mismo, tanto a Dios como al pecado. No de una manera total al pecado, porque la Biblia dice que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Pero sí, un cristiano, lamentablemente, puede vivir de una manera ciertamente desordenada delante de Dios cuando sencillamente no hace caso de la voluntad de Dios y se encierra en sí mismo buscando el agradarse a sí mismo. Las razones pueden ser muchas, pero todas son no convincentes delante de Dios. Porque Dios nos da la gracia para poder vivir una vida agradable a Él. No, seguramente no perfectamente agradable, porque no somos perfectos, pero sí lo suficientemente perfectos para que Dios pueda decir: estos son mis hijos y yo me agrado de ellos. ¿Amén? Y de eso se trata. Y de eso se trata. Un pasaje similar se encuentra en Romanos 12, 1 y 2. Al presentar la obra de salvación y santificación en la vida del creyente, Pablo encarece a los romanos diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Santo significa apartado para Dios, ¿verdad? Agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro culto natural, vuestra manera normal de vivir. Así debe ser. Eso es lo que quiere decir. Por tanto, sigue diciendo: no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este tiempo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, que tenemos que ir entendiendo más cómo Dios piensa, cómo Dios ve las cosas y vivir más conforme a eso. Eso es lo que dice. Para que comprobéis, de esa manera comprobaremos cuál es la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, que no es agradable para la carne. Aquí dice que es agradable y perfecta. No para la carne, eso es evidente, no es agradable para la carne, pero sí es agradable para el hombre interior. Porque dice también en Romanos 7, 20, que el hombre interior nuestro se deleita en la ley de Dios. Amén. Ahora, eso hay que potenciarlo. Y eso implica un acto de nuestra voluntad también. No es solamente decir: bueno, ya Dios me da la gracia para vivir una vida agradable a Él, lo cual es cierto. Pero es que además de eso, además de la obra de Dios y la obra que constantemente Dios está haciendo, al suministrarnos de su gracia para vivir una vida agradable a Él, nosotros tenemos que hacer nuestra parte de voluntad, buscando también ponernos de acuerdo con Dios para efectivamente vivir de ese modo. ¿Verdad? Así es. Por eso dice que si confesamos nuestros pecados, es decir, si nos ponemos de acuerdo con Dios y cuando fallamos nos ponemos de acuerdo con Dios para decir: no queremos eso, es ahí donde nuestros pecados son perdonados. De hecho, los pecados son siempre perdonados, porque si no, ningún cristiano entraría en el cielo. Claro, a ver, ¿quién es perfecto y no peca? Y por un simple pecadito no perdonado, nadie puede entrar en el cielo. Pero eso no es excusa, eso no tenemos que blandirlo como algo por delante y decir: bueno, con que Dios ya me ha perdonado todos los pecados, pues entonces yo ya... No, porque quizás estás indicando que o bien tienes muy apagado el espíritu, o vete tú a saber si realmente has nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo y no apaga el espíritu no quiere pecar. No quiere pecar. Y si peca, porque ¿quién no peca? ¿Quién no responde mal conforme a un mal carácter o conforme mil cosas que pueden ocurrir? Que no debería ser, que no quiere Dios que pase, pero eso pasa porque aún arrastramos la naturaleza caída y la genética que arrastramos y tantas cosas. Cuando pasa eso, el cristiano llega un momento en que el Espíritu Santo le convence. Eso es lo que ocurre. Bueno, yo estoy hablando de la experiencia de los cristianos, la mía también, ¿no? Que el Espíritu te convence, y te muestra y tú dices: Dios mío, perdón, si es que no quiero eso, si otra vez he vuelto a caer en lo mismo, no quiero eso. A lo mejor, a ojos del mundo, cuando nosotros decimos: uy, he vuelto a caer, a ojos del mundo eso no es gran cosa. No es gran cosa. Aquí no estoy hablando de necesariamente matar a alguien o asesinar o robar o cosas obscenas que no voy a mencionar. No estamos hablando necesariamente de eso. A veces son cosas que tienen que ver con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, que no es agradable a Dios. Y nosotros nos dolemos como nos tenemos que doler, porque siempre estamos ahí pisando la misma piedra o tropezando sobre la misma piedra, cosa que también Dios sabe, ¿no? De todos modos. Y entonces nos dolemos. Y a ojos del mundo, insisto en eso, a ojos del mundo quizás no es una gran cosa. Nos diría la gente del mundo: pero bueno, esto no pasa nada, es ridículo. Claro, porque ellos están acostumbrados a pecar de verdad. Y los cristianos no.
Los cristianos somos sensibles, los cristianos tenemos conciencia, los cristianos tenemos el Espíritu Santo, amén. Y lo que queremos es ser más llenos del Espíritu Santo y vivir vidas que realmente agraden a Dios constantemente, amén. Entonces nos dolemos por estas cosas que a veces en las cuales caemos a lo largo de los días y pasa, ¿no? Y ocurre. Pero ahí tenemos al gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida para nosotros, perdón. Él dio su vida para nosotros o por nosotros y por lo tanto podemos, como digo, confesar nuestros pecados y ponernos de acuerdo con Dios y decir, yo no quiero esto, yo lo que quiero es agradarte, Señor. Y ahí es donde ocurre siempre el milagro. Por eso somos constantemente perdonados y cubiertos por la sangre, rociados con la sangre de Cristo. Cristo intercede por nosotros en los lugares celestiales. Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, como dice la palabra, y ahí podemos, en ese contexto, tal y como estamos estudiando esta vez, pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu constantemente para poder tener más fuerza y vivir vidas que realmente le den la gloria a Él. ¿Amén? Bien. Rendirse a Dios de una vez y para siempre, eso es lo que el verbo en aoristo es un tiempo en griego, no existe en español, pero implica una vez y ya está hecho. Una vez y ya está hecho, rendirse a Dios de una vez para siempre. Bueno, esto es un milagro de Dios, todo hay que decirlo, porque nosotros nos rendimos a Dios de una vez y para siempre en el momento en que Dios nos transformó, Dios nos salvó, nos justificó, y evidentemente eso implica una rendición total a Dios. O sea, esto se realizó. Lo que pasa es que se tiene que realizar cada vez. Se tiene que ir realizando en el sentido de que se tiene que ir poniendo en práctica, eso es lo que quiero decir. Ya está hecho, pero hay que seguir trabajando en eso, todos sabemos. Es lo que se llama comúnmente la carrera cristiana, la carrera cristiana. Ir avanzando, buscando el agradar a Dios cada momento de nuestra vida. Entonces, de acuerdo a esto, la experiencia de ser llenado con el Espíritu solo puede ser llevada a cabo cuando un cristiano toma el paso inicial de presentar su cuerpo en sacrificio vivo. Esa es también nuestra elección. Por supuesto, el cristiano ha sido preparado para esto por medio de la salvación, lo cual hace el sacrificio santo y aceptable delante de Dios. Esto es importante tener en cuenta. ¿Por qué esas personas que no han nacido de nuevo no pueden agradar a Dios, aunque en su humanidad puedan intentar agradar a Dios? O sea, estoy hablando de las personas religiosas que no necesariamente no han nacido de nuevo. De eso estoy hablando. Pues sencillamente porque no tienen el sello del Espíritu Santo, porque no tienen la impronta de la sangre de Cristo en sus vidas. Por lo tanto, ese sacrificio no es agradable a Dios, porque no es un sacrificio de consagración. Porque la primera consagración es la de Cristo en sus vidas, en los creyentes, quiero decir. Estas personas que no han nacido de nuevo no tienen eso porque no lo tienen. Entonces no pueden agradar a Dios por muchos esfuerzos que hagan. Por lo tanto, no se trata de ir diciéndole a la gente que tienen que hacer esto o lo otro si no han nacido de Dios. Solo los que han nacido de Dios se les puede exhortar a que vivan vidas agradables a Dios. Es decir, que sean sacrificios vivos, como estamos viendo. ¿Amén? Bien. Entonces, es razonable de parte de Dios esperar esto habiendo muerto Cristo por este individuo. Esto siempre es de cara a los creyentes verdaderos, no de cara a aquellos que dicen que son creyentes pero no lo son. Seguimos. Al presentar su cuerpo, el cristiano debe enfrentar el hecho de que no debe de conformarse exteriormente al mundo, sino que interiormente debe ser transformado por el Espíritu Santo, con el resultado de que su mente sea renovada para reconocer los valores espirituales. Claro, ¿cómo vamos a hacer nueva nuestra mente? ¿Cómo vamos a tener un entendimiento renovado si realmente no estamos buscando el agradar a Dios? O sea, esto es una carrera que la recorremos juntamente con el Espíritu Santo, pero la recorremos nosotros, los creyentes. Entonces, aquí no estamos hablando de robots, aquí no estamos hablando de algo así como que somos autómatas. No, Dios ha conservado en nosotros y para nosotros toda nuestra humanidad, en nosotros, quiero decir. Fuimos creados hombres y mujeres, seres humanos, quiero decir, y seguimos siéndolo, con todas nuestras imperfecciones derivadas de toda nuestra herencia, pero seguimos siéndolo. Por lo tanto, implícita en esta humanidad está nuestra voluntad también, la cual tenemos que poner siempre al servicio de Dios, como Cristo lo hizo. Y fíjate que Cristo era sin pecado, inicialmente, con más razón nosotros. ¿Amén? Amén, podemos decir amén a eso. Amén. Bien, entonces, Él es capaz de distinguir lo que no es la voluntad de Dios de lo que es la buena voluntad
agradable y perfecta de Dios, Romanos 12:2, se refiere al verdadero cristiano. Ahí ves la diferencia entre el que es verdadero cristiano, que a la luz del Espíritu Santo, la palabra de Dios, va entendiendo, va avanzando, va creciendo en el conocimiento de Dios, va creciendo en doctrina, va creciendo en conocimiento, en experiencia cristiana, en todo lo que implica en esa madurez cristiana, va creciendo. Y en cambio, aquel que no ha nacido de Dios, por muchos años que haya estado en la iglesia, por mucho que haya tenido una Biblia delante, hay gente así, no, ves que no se desarrollan, que no crecen, que no aprenden, que sus vidas no son cambiadas, que no hay nada. Sí, crecen en religiosidad, crecen en formas, crecen en maneras, pero no hay un fruto en sus vidas el cual represente realmente el Espíritu o tenga que ver con el Espíritu de Cristo en sus vidas. Claro, a veces también hay cristianos que tampoco crecen, cuidado. Y entonces no es nuestro papel el juzgar a ver quién es creyente verdadero y quién no es creyente verdadero, pues nos podemos equivocar. Es lo que dijo el Señor en la parábola del trigo y la cizaña, que es muy fácil arrancar trigo cuando se quiere arrancar cizaña. Por lo tanto, no arranquemos nada, dejémoslo todo en las manos del Señor. Pero generalmente hablando es así. El verdadero cristiano, el que realmente teme a Dios, el que realmente porque ha nacido de nuevo y avanza en esa carrera cristiana, sí va desarrollando el Espíritu de Cristo en su vida, con todas sus imperfecciones, las suyas propias, pero va avanzando en la carrera del Señor. Bien, otro que no ha nacido de nuevo, es imposible que pueda crecer en el Señor porque no tiene al Señor. Aquí estamos hablando de los verdaderos cristianos. Por lo tanto, un verdadero cristiano sí puede pedirle a Dios que le llene de su Espíritu. Un falso cristiano puede pedir lo que quiera, pero no va a poder ser llenado porque no es verdadero cristiano. Y conoce el Señor a los que son suyos, también hay que decirlo de paso. Seguimos un poco más. La rendición no se hace en referencia a algún punto en particular. Esto parece una contradicción, pero no lo es. Vamos a verlo de nuevo. La rendición no se hace en referencia a algún punto en particular, sino que más bien discierne la voluntad de Dios para la vida en cada asunto particular. Eso es, por lo tanto, una actitud de estar deseoso de hacer cualquier cosa que Dios quiera que el creyente haga. Eso es lo que quiere decir. O sea, no tenemos que estar tan pendientes de las cositas, de esto o lo otro, porque podemos caer en rigorismos muy fácilmente. Y no es la voluntad de Dios eso, De ahí el legalismo fariseo, de ir limpiándolo todo y de ir añadiendo mandamientos de hombres a la voluntad de Dios, y eso es terrible. No, se trata de una forma de vida. Aquí la palabra nos está hablando de cómo tenemos que vivir nuestra vida cristiana. Por supuesto que tiene importancia las cosas, pero siempre en un contexto vivencial, no en un contexto cerrado, concretizado siempre, sino abierto, porque Dios nos quiere libres en la libertad de la ley de Cristo. Así es como tenemos que andar. Ahí se acaban los legalismos y los rigorismos. Y no hagas, no toques, no manejes, no gustes. Ahí se acaba todo ya. Porque es muy fácil para nosotros los cristianos, con que queremos agradar a Dios, montarnos nuestra manera de cómo se tiene que agradar a Dios, ¿no? Pues no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, esto hasta aquí, pero no demasiado. Y estoy hablando de cosas que con el uso se deshacen, es decir, no estoy hablando de pecado, Estoy hablando de maneras de proceder, yo qué sé. Podría dar muchos ejemplos, no quiero extenderme aquí ahora demasiado. Pero eso no es la manera de vivir el cristianismo. La manera de vivir el cristianismo es, Señor, en la libertad que tú me has dado, ¿cómo puedo proceder para agradarte en los términos de mi vida, ¿no? Abiertos en las cosas, en mi día a día, y no tanto en cositas, en esto y en aquello, que, insisto en eso, de vivir así, de alguna manera nos estamos atando las cosas, y no produce ningún buen efecto tampoco, ni nada por el estilo. Por lo tanto, es una actitud de estar deseoso de hacer cualquier cosa que Dios quiera que el creyente haga. Es decir, sí, estamos hablando de actitud, una actitud de buscar el agradar a Dios. Quiero agradarte, Señor. Es como cuando tú amas a alguien y quieres que esa persona, por tu parte al menos, tenga lo mejor. O sea, quieres que esté bien, quieres agradarla, ¿verdad? Sanamente hablando, ¿no? Pues con Dios con mayor motivo, ¿no? De eso se trata, esa es la actitud. Es el hacer la voluntad final de Dios en su vida y estar dispuesto a hacer cualquier cosa cuando sea, donde sea, como Dios pueda dirigirla, ¿no? Dios ya permite que en la vida pues, nos pasen cosas o tengamos situaciones, muchas de ellas no son agradables, unas más, otras menos,
Otras sí son agradables. Pero bueno, las agradables no tiene problema. Si son agradables, no hay ningún problema ahí. Pero delante de las desagradables, delante de las difíciles, ¿cómo reaccionamos, no? ¿Buscamos realmente el agradar a Dios en esa situación o sencillamente nos encerramos en nosotros mismos, nos quejamos, nos amargamos incluso? Hay cristianos amargados. No puede ser. De alguna manera, si uno vive amargado, resentido, está culpando a Dios. Directo o indirectamente le está culpando. Es terrible. Esto no puede ser. ¿Dios se puede gozar con eso? No, claro que no. ¿Cómo se va a gozar? No, en absoluto. Por lo tanto, hay que buscar el agradar a Dios en todas las situaciones, solamente en las fáciles, en las sencillas, en las cómodas. Cómodas es una buena palabra, en las cómodas, sino en las incómodas. Ahí es donde hay que buscar ver cómo Dios puede ser agradado. El hecho de que la exhortación no apaguéis el espíritu está en tiempo presente indica que esta debería ser una experiencia continua iniciada por el acto de la redención. Exactamente. No apagar el espíritu no es, bueno, hoy es viernes, por decir, no, mejor, hoy es domingo, voy a la iglesia, hoy toca no apagar el espíritu. Sí, nos reímos y está bien, es gracioso, pero te voy a decir una cosa, de hecho, muchos cristianos viven una vida de domingo, una vida cristiana de domingo, o sea, vienen a la iglesia y son muy... Y hay que venir a la iglesia, o sea, nadie está poniendo eso en tela de juicio. Pero son súper santos los domingos, muy bien. Los domingos son el día del Señor, dicen, el día del Señor. Y el resto de la semana parece que ya no es el día del Señor, porque ya como que se desentienden, desconectan y viven solamente para sí, ¿no? Y yo entiendo que tenemos de alguna manera que vivir para nosotros, porque si no, no podemos vivir la vida de terceros, ¿no? Tenemos que vivir nuestra propia vida, está claro. El asunto es cómo la vivimos. ¿Cómo la vivimos? ¿De una manera egoísta, egocéntrica o de una manera abierta, buscando no solamente bueno, llegar al mediodía y poder comer, lo cual está bien, lógicamente, sino también ver cómo podemos... en lo que realmente sabemos que tenemos que hacerlo respecto a terceros, respecto a situaciones ajenas a la nuestra, siempre en la medida en que sabemos que tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? No estoy hablando de buenismo, no estoy hablando de que meternos, como se dice en español, en camisa de 11 varas, no estoy intentando solucionar los problemas del mundo, no, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de, en la medida en que entendemos que nosotros tenemos algo que hacer en alguna situación, no solamente que tenga que ver con nosotros, mí, yo, mí, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿O estamos tan metidos en nosotros mismos que no tenemos tiempo para nada más? Todas estas cosas tenemos que ir viendo y tenemos que entender que es importante, porque de esa manera no apagaremos el espíritu. Apagamos el espíritu cuando entramos en dinámicas que son contrarias a las de Dios. Ahí es donde apagamos el espíritu de verdad, o sea, lo hacemos, sí, es verdad. Entonces, un cristiano que desea estar continuamente rendido a Dios encuentra que esta rendición se relaciona con varios aspectos. Es, en primer lugar, una rendición a la palabra de Dios en sus exhortaciones y su verdad. El Espíritu Santo es el maestro y a medida que va conociendo la verdad, que eso es un proceso dentro de la carrera cristiana, como os venimos diciendo, un creyente debe rendirse a esta a medida que la va comprendiendo. El rehusar someterse a la palabra de Dios hace que la plenitud del Espíritu sea imposible. ¿Es la voluntad de Dios que vivamos llenos del Espíritu Santo? ¿Lo conseguimos siempre? No, no lo conseguimos siempre, pero no es que no sea la voluntad de Dios que eso sea así. Dios quiere llenaros de su Espíritu. Avanzamos un poco más. La rendición también se relaciona con la guía. En muchos casos la palabra de Dios no es explícita en cuanto a decisiones que un cristiano tiene que enfrentar. Es verdad. Aquí el creyente debe ser guiado por los principios de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios puede darle la guía sobre las bases de lo que la Escritura revela. De acuerdo a ello, la obediencia a la guía del Espíritu es necesaria para la plenitud del Espíritu, conforme a Romanos 8:14. Pues es verdad que muchas veces la Biblia no nos dice exactamente qué debemos hacer en ciertas cosas, porque la Biblia no es un compendio de moral en el sentido absoluto, ¿no? Una enciclopedia donde podemos encontrar cualquier temática, etcétera. No lo es un libro pues limitado en su propia capacidad de tamaño, ¿no? Pero sí están todos los principios, y esto es lo importante, que Dios nos ha dado para que podamos vivir vidas cristianas que le den la gloria. Ahí hay principios. Está lo básico, lo esencial. Básico en el sentido de esencial, para vivir una vida que agrade a Dios. Y eso es lo que, eso es lo que tenemos que perseguir siempre.
En algunos casos el Espíritu puede ordenar a un cristiano que haga algo y en otras ocasiones puede prohibirle que siga el curso de una acción. Una ilustración es la experiencia de Pablo, quien fue impedido de predicar el Evangelio en Asia y Bitinia en las primeras etapas de su ministerio y más tarde se le instruyó que fuera a estas mismas áreas a predicar. La plenitud del Espíritu incluye seguir la guía del Señor. Es verdad que a veces, muy pocas, en casos muy concretos, el Espíritu Santo prohíbe algo. Hombre, siempre que es pecado ya se sabe. Hay una prohibición expresa del Espíritu Santo. Pero en cosas que no tienen que ver con pecado, sino que tienen que ver con una cuestión decisorial, es decir, tomar, como digo, una decisión en un sentido o en otro, pues quizás el Espíritu Santo no te dice, sí, esta es la puerta por la que tienes que entrar. O, no, esta no es. No es así. Pero es ahí donde tenemos que también creer que Dios nos va a guiar. Porque ¿cómo lo podemos hacer si no tenemos la seguridad de una guía? ¿Por qué? Esto es una pregunta. ¿Por qué? Y una cuestión. ¿Por qué Dios no es más claro en los aspectos de nuestra vida cotidiana? Pues yo doy gracias a Dios de que no es claro. O sea, que no dirige absolutamente todo, que no es dictatorial en el sentido de decir esto sí y esto no. Porque perderíamos todo sentido de la libertad, perderíamos todo sentido de la voluntad. Dejaríamos de ser personas. Porque claro, nos levantaríamos por la mañana, eso es lo que pasaría, nos levantaríamos por la mañana, nos sentaríamos en la cama, no iríamos más lejos, y antes de ir al baño a lavarnos los dientes, supongo que os laváis los dientes, es importante eso, estaríamos esperando que bajara un ángel del cielo y diga, bueno, las instrucciones para hoy son estas, A, B, C, D, B, y aquí cuidado, te vas a lavar los dientes, pero ahora no, sino dentro de 10 minutos, porque tiene que pasar esto y para eso tienes que esperar un poco. ¿Y tú imaginas qué locura sería esa? Claro que lo haríamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Claro que lo haríamos. Pero ya dejaríamos, no tendríamos la esencia de libertad, ni muchísimo menos. No, Dios nos da libertad para hacer muchas cosas. Y a veces las podemos hacer de una manera, las podemos hacer de otra. No estoy hablando de pecado, estoy hablando de formas de hacer las cosas, ¿no? Entramos, salimos, ¿verdad que no nos planteamos? ¿Queremos ir de vacaciones? Pues vemos los días que podemos tener vacaciones y nos vamos de vacaciones, si lo podemos hacer, claro. O lo que sea, ¿vale? Entonces Dios no es directivo en ese sentido, ¿verdad? Y eso es bueno porque eso nos ayuda en nuestra humanidad. Eso no significa que podemos hacer cualquier cosa. Cualquier cosa no, sino todo lo que esté enmarcado en la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios nos ayuda a eso. Si andamos así, en inocencia delante de Dios, podemos fácilmente decirle al Señor que nos llene de su Espíritu y lo vamos a hacer. Porque esa es la voluntad de Dios. Amén. Así que siempre avanzamos en la libertad de la ley de Cristo. Siempre. Esa es la... Caso diferente fue, por supuesto, en el libro de Hechos, porque el libro de Hechos, como la palabra dice, no es un libro de doctrina, es un libro de hechos. Son los hechos de los apóstoles, es un libro histórico que te dice las cosas que ocurrieron en la época apostólica. Pero es verdad que también de que nos da principios. El principio es que Pablo estuvo dispuesto a obedecer, y lo hizo, obedecer al Espíritu Santo. Eso es un principio doctrinal que nosotros también recibimos y estamos de acuerdo y queremos también andar de la misma manera, en obediencia. Porque en eso se resume el asunto, andar en obediencia. Bien, un cristiano también debe estar rendido a los hechos providenciales de Dios, los cuales a menudo acarrean situaciones o experiencias que no son deseadas por el individuo, eso hablé antes. De acuerdo a ello, un creyente debe de entender lo que es ser sumiso a la voluntad de Dios, aun cuando ello implique el sufrimiento y sendas que en sí mismas no son placenteras. Aquellos que buscan la dificultad no tienen que hacerlo, ya Dios lo presenta. O sea, no hay que, sí, claro. Eso es como aquel que dice, no, es que estoy buscando la manera de ser humilde, ¿no? O de tener paciencia también. No, yo quiero ser paciente, Señor. Pero es una oración que no debes hacer, ¿sabes? Porque si tú estás orando que el Señor te haga paciente, va a responder esa oración. Y te aseguro que no es agradable. No te preocupes. Dios quiere que seas paciente. La vida ya es suficiente para que podamos aprender a tener paciencia. ¿Verdad que sí? Primeramente entre nosotros. Fíjate, en nuestras familias, ahí donde estamos, en el sector familiar. Sobre todo en familias
donde hay gente, ¿no? Donde hay bastante gente, es decir, pues es una sola pareja, también tiene sus dificultades, pero bueno, es más, uno se puede ir a la otra habitación, ¿no? Y ya está, ¿no? Y hasta que se bajan los ánimos. Pero en familias donde hay mucha gente es más complicado, ¿no? O sea que paciencia, no hace falta que pidas. Dios ya hará que tú la vayas teniendo. Entonces, eso es fruto del Espíritu, ¿eh? También es verdad eso. Bien, seguimos adelante. La suprema ilustración de lo que significa ser llenado con el Espíritu y rendido a Dios es el Señor Jesucristo mismo. Él nos da ejemplo de todo. En Filipenses 2, 5 al 11 se revela que Jesús, al venir a la tierra y morir por los pecados del mundo, estaba deseando ser lo que Dios había escogido, deseando ir donde Dios había escogido y deseando hacer lo que Dios había escogido. ¿Quién tenía la preeminencia? Dios. O sea, se entiende el Padre, porque Cristo es el Hijo, ¿eh? Y siempre se dirige a Dios como el Padre. Entonces, ¿quién tenía la preeminencia? El Padre. Porque Cristo vivió como ¿qué? Como hombre. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. De eso hablaré más el domingo. Así que, muy interesante. Un creyente que desea ser llenado con el Espíritu debe tener una actitud similar en cuanto a la rendición y obediencia. Jesús nos da ejemplo en todo y en esto también. Amén. Vamos a dejarlo aquí y seguiremos en una próxima ocasión. Dios os bendiga.